Buenos días o buenas tardes, pues, bienvenidos a las pláticas y a las charlas. Hoy vamos a retomar un tema que un poco que comentamos hace algunos meses, que se refiere a las drogas. Y bueno, principalmente hoy vamos a tocar el tema de la guerra de los hongos que se está dando en algunos este, países imperialistas, ¿no? O sea, de primer mundo. Ese es un gran interés que tienen estos gobiernos o estos países de trabajar los hongos. Entonces, le doy la palabra al maestro Guilevalo. Pues como siempre, muchas gracias, muy amables por estar nuevamente con nosotros en la transmisión de este programa de carácter cultural. Hoy el tema que nos interesa comentar con todos ustedes es el siguiente. Es el del nuevo frente de guerra, de una guerra que ya se ha venido dando durante décadas, que son las guerras bacteriológicas. O sea, son armas también invasoras de destrucción masiva. No nada más las armas tradicionales que todos conocemos y sabemos como son las armas militares, sobre todo las de última generación, pues como son los drones, los misiles, las granadas explosivas y otro tipo de utensilios belicistas que utilizan los imperios. Pero ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo una fuerte denuncia y obviamente un ataque político en contra de China, al imperio oriental, al que acusó de estar enviando y metiendo de manera clandestina hongos tóxicos. Hongos tóxicos que están sirviendo de alguna manera para destruir a los habitantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces su acusación fue muy directa, fue muy contundente. Obviamente en esta guerra, abierta o clandestina, el presidente o máximo ministro de China Oriental la negó. La negó y dijo que pues es una noticia, es una acusación bastante falsa y dolosa. Lo que abre la discusión es el sentido de que los hongos efectivamente están siendo ya utilizados por el imperio norteamericano y por otros imperios. Y hay un contexto histórico que nos recuerda, por ejemplo, las tres guerras que en el siglo XIX desató o perpetró en contra de China en tres ocasiones, que lo invadió y lo invadió con el uso del opio. Con el uso del opio, que resultó un arma letal en contra de las poblaciones, porque las poblaciones tuvieron de alguna manera que consumirlas por la enorme cantidad que se metía desde el imperio inglés. De hecho, se ha dicho por los historiadores que Inglaterra es el primer narcoestado en la historia de la humanidad. Ya vendrían otros después, ¿verdad? Ya vendrían en otros países o en el mismo continente latinoamericano esto de que hay gobiernos narcopolíticos. Entonces, ahora bien, el asunto es que esto nos lleva también a revisar la otra parte contraria, que son el uso de los hongos, de plantas como la ayahuasca, la misma marihuana, que son utilizadas por las poblaciones, sobre todo latinoamericanas. Me refiero con esto a las tribus que están asentadas, pues, digamos, en la orilla de 7 países, en el río Amazonas y en otras partes, por ejemplo, en México, que también se cultivan todo este tipo de drogas. Entonces, esta declaración, repito, abre un nuevo frente, además, repito, de las armas militares, porque sí son usadas.
Recuérdese que también China, en el momento en que se declaró la pandemia del COVID en todo el mundo y que provocó millones de muertos, también en todo el mundo, fue acusada China de haber cultivado este germen, esta bacteria, que acabó con millones de seres humanos. La acusación, repito, fue nuevamente de Estados Unidos, que también se vio afectada, sobre todo económicamente, políticamente, laboralmente y en otros aspectos, sobre todo los financieros, porque provocó una crisis global que obligó pues a toda la población en el mundo a permanecer 2 o 3 años encerrados en sus casas para ponerse a salvo de esta destrucción de carácter bacteriano. Entonces, en el caso muy importante de América Latina, tenemos que comentar que las plantas son cultivadas, pero con un carácter curativo en lo físico, en lo espiritual y hasta en lo sexual. Y han tenido efectos bastante positivos y bastante reveladores. Y esto existe desde hace miles de años porque son culturas milenarias que se han dedicado, repito, por medio de sus rituales, sus costumbres y tradiciones chamánicas, a curar, a cuidar la salud en general de sus poblaciones. Sí, maestro. Pues yo ya había escuchado hace años, dentro de la materia de historia, por ejemplo, la guerra del opio, porque fue un acontecimiento que muy, muy sonado. O sea, cómo es que después, muchos años después, ya se está dando una guerra del hongo, este, para exterminar un poco a la población. Entonces, también en el caso de la pandemia, cuando surgió, se dice que el virus se escapó de un laboratorio porque estaban haciendo experimentos con murciélagos. Entonces fue un virus que no lo pudieron controlar y ese fue el que originó la pandemia mundial, ¿no? O sea, son cuestiones como que ya se habla de otros métodos de guerra, ¿no? O sea, no solamente como el que usted dice, el militar, sino también ya el bacteriológico. Entonces, pues son parece que también en Estados Unidos ahorita empieza una crisis, ¿no? Porque de gobierno, porque nos parece que el presidente Trump, no sabe cómo hacer política, ¿no? Más bien crea problemas, ¿no? Más. Sí, bueno, el carácter conflictivo que de alguna manera puede ser también artificial, creado, porque se basa mucho en la propaganda negativa en contra del otro, del enemigo, ¿verdad? Político o geopolítico, mejor dicho. Ya no hay enemigos nacionales, ni locales, ni estatales, ya todo es geopolítico, ya todo lo que pasa de bueno o malo en el mundo por medio de la tecnología digital pues provoca, impacta de muchas maneras, sobre todo la vida humana, de todos aquellos que no tenemos nada que ver con las políticas de los imperios. Sin embargo, esto implica una barbarie pues muy quirúrgica, muy sutil, pero igual dijéramos en términos bíblicos, igual de apocalípticos, igual de distópicos, de oscuridad, de negatividad, en contra de los desfavorecidos. Quiero también subrayar que la tecnología capitalista también se está viendo actualmente impulsada en varios lugares, sobre todo Estados Unidos, en el ya legendario Silicon Valley, ¿verdad? En donde los empleados, los técnicos, los mismos directivos,
de todos estos centros de experimentación, de desarrollo expansionista, digital y capitalista, pues tienen la consigna de experimentar, es decir, a través de todos los que trabajan en Silicon Valley y ya en otros centros que han abierto, las drogas, el consumo de las drogas, entre ellas la ayahuasca, que se da en la Amazonia principalmente. Tiene miles de años, tanto de existir las poblaciones, las tribus, como las mismas plantas. Incluso las plantas de la Amazonia han demostrado, con estudios científicos, que además de provocar estas revelaciones mentales en el cerebro humano, pues permiten configurar, más allá de un estado de éxtasis, permiten ejecutar una serie de planes de orden mental y después traducido a un lenguaje material de todo lo que son los dispositivos de la robótica y de la cibernética. Y lo hacen con el propósito de lograr los diseños holográficos, o sea, configuraciones visuales en el cerebro para crear nuevas marcas, nuevos diseños de las mercancías. Ese es el propósito a modo de revertir las crisis capitalistas, a modo de seguir avanzando y seguir acumulando capital. Pero por otro lado, el punto álgido del tema o de este fenómeno, de este consumo de drogas abierto y tolerado en Silicon Valley, se hace con el fin de crear nuevas armas de destrucción masiva. Armas militares porque, como lo he dicho en otras ocasiones, o lo hemos comentado acá Pepe y su servidor, pues son para crear miedo, terror, pavor entre las poblaciones, pero también para seguir apoderándose de los recursos naturales. Así que Silicon Valley es la punta de lanza de toda esta nueva configuración de poder político, de poder geopolítico. O sea, con esos dos objetivos centrales de diseñar nuevas mercancías y de seguir teniendo el poder armamentista que les permita invadir, destruir y conquistar nuevos territorios. Sin embargo, las plantas curativas pudiéramos decir que son de carácter purificador. Tienen un objetivo sano entre las comunidades tribales. No tienen ninguna intención de dañar al otro, como el caso del uso de las drogas por parte del capitalismo imperial. No, tienen la búsqueda de curar, pero también de estabilizar emocional, espiritualmente, físicamente al ser humano. Entonces, ya hay pruebas, repito, en contrario. Y digo que incluso las científicamente demostrado, la ayahuasca o las plantas o los árboles, los bosques, los llanos, los manglares, por donde pululan todas las plantas, ya demostraron ante el propio Pentágono que son superiores porque las plantas tienden a autorreproducirse, tienen un sistema de alerta propio que les permite crecer y subir en las montañas para ponerse a salvo de la contaminación climática, del cambio global. Las plantas solas tienen una inteligencia propia y de esa manera es como se han podido preservar pues todos sus resultados, todos sus plantíos, todo lo que existe alrededor de estas tribus en Sudamérica y en el resto de América, Centroamérica, y repito que llega hasta México. O sea, y ahorita podríamos comentar algunos casos en que las plantas están demostrando la superioridad, no obstante la mano destructiva del hombre, porque muchos estamos contribuyendo al desastre climático ambiental en el mundo, pero no es el caso. No es tanta la responsabilidad del ser humano, del ciudadano,
sino más bien es responsabilidad de las transnacionales extractivas que están extrayendo todos los recursos naturales, entre ellos los de estas plantas. Sí, yo pienso que el que tiene control del mundo son las personas pues, con poder, ¿no? Económico y político, pero además son personas muy fuertes. Pienso que, por ejemplo, en los imperios hay élites políticas que tienen ese poder y esa fuerza para dominar a la sociedad. Entonces, pero yo recuerdo una frase que viene en la Biblia que dice, pues lo decía Jesucristo, decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se pierde? O sea, pues vemos que esa afirmación como que se puede aplicar en todos los niveles, ¿no? Entonces, pues pienso que es un poco complejo tocar estos temas, pero y pienso que también las personas que somos débiles, o sea, no nos imaginamos el mundo de los poderosos, o lo imaginamos un poco, ¿no? O sea, pero no muy totalmente hacia adentro, ¿no? O sea, porque pues ellos sí están dentro de una esfera de otro mundo y los ciudadanos comunes y corrientes pues están en otro mundo, ¿no? O sea, es como mundos separados, ¿no? Sí, quisiera añadir, comentar otros datos muy importantes, incluso de carácter totalmente contrastantes, entre las guerras de las drogas de los imperios y las plantas, los alucinógenos o también llamadas drogas naturales que existen, repito, en América Latina. También ha sido acusado, señalado hace unos cuantos días, el propio Elon Musk, que precisamente acaba de renunciar porque el Trump y su grupo de billonarios no le permitieron apoderarse de la NASA. Y bueno, tuvieron que despedirlo o él decir muy coloquialmente que tuvo que renunciar porque no está de acuerdo. Y bueno, pues ya se separó. Pero Elon Musk ha sido acusado, y él mismo lo reconoció, que él consume ketamina. Ketamina es otra droga, es una droga artificial, como el cristal, que pues obviamente provoca alteraciones en el cerebro. También reconoció que ha consumió de vez en cuando cocaína, y también en su juventud consumió marihuana. Bueno, entonces estamos abiertamente ante un caso clínico de un drogadicto, convicto y confeso por él mismo. Nadie lo ha señalado, bueno, sí se ha comentado esa parte oscura, perversa de la personalidad que anida en Elon Musk, el hombre más rico del planeta. Y también a esto debemos de añadir, en el caso de Elon Musk, como de los demás, Zuckerberg, Bezos, el dueño de Amazon, Bill Gates, y algunos otros más que han sido también señalados por estas cuestiones del consumo de drogas, pero sobre todo que ellos inspiran, esto habrá que aceptarlo y reconocérselos, que son excelentes, maravillosos lectores de ciencia ficción. Ellos también, aparte de las drogas, se inspiran mucho de su desarrollo tecnológico, se basan para desarrollar más sus descubrimientos en la lectura de libros de ciencia ficción. De ahí han tomado muchos elementos literarios, pero que son totalmente fantásticos, son totalmente reales, pero que finalmente le sirven a toda esta élite popular financiera de Estados Unidos y de otros imperios
le sirve precisamente para volver a citar el mismo punto, para el diseño de mercancías. Entonces no son personajes, independientemente de que son celebridades mundiales porque son los más ricos del mundo, ellos, repito, se basan en la lectura de muchos autores exitosos que han colaborado con ellos. Es decir, a explicarles bien a fondo cuáles son sus novelas, sus tesis, que en este caso alimentan su imaginario personal para poder ir inventando nuevas formas de la mercancía, de la acumulación originaria. De ahí que hemos comentado ya cómo Marx estaba tan ubicado en una perspectiva muy adelantada, muy futurista, de que la tecnología del capitalismo nunca pararía, nunca se detendría. Entonces ellos utilizan sus fortunas para, en este caso, repito, desarrollar armas militares y más mercancías, más mercancías, más mercancías. Y bueno, pues entonces hay eso. El otro dato muy importante que quiero comentar es que en el 2022 se cayó un avión de pasajeros en la jungla, en la selva colombiana. Fue una tragedia aérea a la cual nada más sobrevivieron 2 niños de 11, 12 años y un adolescente de 14, 15 años. Entonces se dieron a la búsqueda en Colombia el gobierno y el ejército al rescate de estos, pues de constatar quién había muerto en el accidente y pues comprobaron al llegar al lugar que solamente había 3 sobrevivientes o habría habido 3 sobrevivientes, pero esos 3 no estaban ahí. Todos los demás eran muertos cadáveres, el piloto, el copiloto, las azafatas y la mayoría de la tripulación y pasajeros habían fallecido. Bueno, entonces ellos buscan, en el caso del gobierno colombiano y su ejército, a estos 3 sobrevivientes y no dan con ellos. Pasan 2, 3, 4 semanas y siguen sin dar con ellos. Entonces piden el auxilio del gobierno norteamericano, que les manda toda, digamos, su capacidad de rescate en este tipo de tragedias, con rayos láser, con drones, con una serie de detectores, para poder ubicar a estos 3 pasajeros. Nunca pudieron, en una semana, buscando día y noche, dar con ellos. Pero bastó que la noticia de esta tragedia aérea llegara a oídos de un anciano, un viejo chamán, cuyo nieto y un sobrino le contaron lo que había o lo que estaba pasando en torno a la comunidad, porque fue cerca de una comunidad colombiana de indígenas. Entonces el anciano ordenó inmediatamente a su nieto y a su sobrino que le trajeran una parte de la corteza de la ayahuasca, que es una liana que se da en árboles gigantescos, crece, y bueno, pues esa la toman, la ponen a cocer, a calentar, le echan algún líquido, algún agua, y eso se la toman. Al ingerirla les produce efectos mentales, en este caso videncias, experiencias visionarias, y el anciano con estos efectos ubica, ve claramente físicamente dónde están la adolescente y sus 2 hermanitos. Entonces ya da la orden a su nieto y a su sobrino que vayan a buscarlos en la dirección tal y los van a encontrar en tal lugar. ¿Qué pasó? Que dieron con ellos. ¿Qué demostró la ayahuasca? ¿Qué demostró el chamán? Que son superiores a la tecnología digital y a la inteligencia artificial. Fíjense nada más. De ahí que el Pentágono, al saber de esta noticia que fue mundial, tomara la decisión de empezar a experimentar con hongos en Silicon Valley. La ritualidad chamánica, llamada también experiencia alucinatoria, ¿verdad? Y también como resultado de lo que ellos llaman la hierba luz, la hierba maestra, así le llaman a la ayahuasca, pues demostró su superioridad ante la tecnología capitalista. Entonces, repito, no es la alternativa de salud las drogas que utiliza el capitalismo.
La alternativa viable positiva es la de las tribus, repito, sudamericanas. Así que hay que contrastar y hay que comparar objetiva y críticamente y documentalmente qué es lo que está pasando ahora con una nueva guerra, en este caso. Es decir, si China ya fue descubierta en los Estados Unidos, que en sus puertos o a través de sus puertos se está metiendo hongos tóxicos que nada más son utilizados por los chinos en sus cultivos de la tierra. Hongos que son una plaga para eliminar, son utilizados para eliminar las plagas que contaminan y que destruyen los sembradíos de arroz. Para eso los usan los chinos. Pero ahora resulta que ya le están utilizando también supuestamente como un arma más en contra del imperio estadounidense. Sí, maestro, es interesante ver cómo la literatura de ciencia ficción también crea como estímulos en los lectores, estímulos mentales. Por eso se ve que aquellos lectores que han desarrollado mucho su lectura y después ya no les interesa mucho literaturas entre comillas como normales, sino que buscan mucho la ciencia ficción, porque la ciencia ficción es como, para el lector, es como dar un paso muy grande hacia el otro lado. Entonces, la ciencia ficción yo pienso que también funciona como en el caso de la música, el jazz. Por ejemplo, el jazz también crea estímulos mentales. O sea, en ese, a veces, la música con un poco de improvisación, que es el jazz, ese pequeño desorden musical, también puede crear en la mente, pues, pues una cierta tranquilidad, ¿no? Así lo mismo un poco pasa con la ciencia ficción, porque la mente se vuelve como ávida de conocimiento y ya pasa a buscar otros terrenos, ¿no? Que se dan y que se viven en la ciencia ficción. Por eso es muy interesante cuando un lector ya empieza a caminar en esos terrenos de la ciencia ficción, porque ya está en otro nivel, ¿no? O sea, Sí, ya experimentan otro tipo de, efectivamente, de lucidez. Y bueno, es el efecto del arte sobre el cerebro humano, ¿verdad? Como cita Pepe, la música, se habla de la musicofilia, pues el amor, la inclinación por el arte de los sonidos, ¿verdad? Que a todos nos complace y a todos nos gusta. Pero volviendo al tema central, quisiera yo también comentar que las comunidades indígenas de América Latina están siendo atacadas. Por ejemplo, en Perú, los chamanes han sido, con el pretexto de que son guerrilleros o son traficantes de drogas, lo cual es totalmente falso, los han metido a la cárcel. El capitalismo anglosajón, en asociación con los gobiernos de nuestro continente, ya han matado a activistas ecológicos, a investigadores, a periodistas críticos, los han asesinado por denunciar precisamente esta política invasora de expoliación, el saqueo de nuestros recursos naturales, en este caso de las drogas. Recuerdo a un mexicano, un escritor que es experto en pornografía, serio, objetivo, Nayib Yeya, mexicano, nacido en México, de padres libaneses, que Nayib Yeya acaba de publicar un libro muy importante en una editorial española que se llama Debate, la editorial, y el libro de Yeya, nuestro paisano, se llama El planeta de los hongos. Y bueno, él ve dos aspectos, repito también, aspectos centrales. Es un gran libro, es un libro muy documentado que le llevó muchos años. Él trabaja en la Universidad de Nueva York. Por ese lado, Yeya señala
que los hongos son indispensables para eliminar los residuos tóxicos de la tierra, pero también los hongos se utilizan para eliminar los residuos mentales negativos del cerebro humano. Son un proceso de limpieza. O sea, los hongos también limpian todos los contaminantes industriales que existen alrededor de nuestras comunidades indígenas, pero también sirven para sacar todas las toxinas, digamos, espirituales, emocionales, que tienen, pues, digamos, un sentido muy, muy lamentable, muy triste. O sea, fíjense hasta dónde llega el poder y el uso de las drogas. Y este libro, que acaba de salir hace aproximadamente un mes, El planeta de los hongos, desmenuza todos estos aspectos también sagrados, ligados con la naturaleza, con el cosmos, por parte de nuestros indígenas. Entonces, ese es otro enfoque, ese es otro camino de liberación que están buscando también las tribus indígenas. Con eso han resistido desde que llegaron los mercenarios españoles en el siglo XVI. Si no hubiera sido por este tipo de rituales tribales, que incluso fueron negados, atacados, estigmatizados por los españoles, el continente no hubiera sobrevivido. Ahí han encontrado armas de lucha, de resistencia, porque de otra forma ya hubiera desaparecido el continente latinoamericano, si no es por sus plantas curativas. Entonces tiene, digamos, otro sentido político. Y como anotaba Pepe, bueno, pues la ciencia ficción, estos autores son muy bien pagados por los millonarios norteamericanos, muy bien pagados, porque los contratan no nada más para ir a explicar a Silicon Valley cómo imaginaron y idearon esos universos fantásticos en su mente. Eso, para ellos trabajan estos escritores. Han ganado premios muy importantes en Estados Unidos o fuera del mundo. Son becados por los millonarios, por los tecnobillonarios se les llama, tecnobillonarios, repito la palabra, porque esos son. Entonces estos plutócratas del capital los han usado en películas de Hollywood, de Netflix y de toda una serie de documentales que están en la red, en la internet. O sea, son bien pagados o han sido bien pagados para poder contribuir con sus aportaciones fantásticas de ficción que no tienen ninguna ancla en la tierra, porque no existen, que alguna quizás se haya cumplido, pero no existen en la realidad. Es la manera de enajenar, de dopar a la población mundial. Ese escritor que usted menciona, Nayef Yehia, hace años escribía su columna en la jornada semanal, porque me acuerdo que escribía en la jornada semanal, Nayef Yehia, y también desde que yo pues, hace años lo descubrí, me pareció interesante. No sabía que ya acaba de publicar un libro que se llama El planeta de los hongos, ¿no? Entonces, sí, acá lo acaba de sacar. Sí, que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Y pues, no sé si quiere agregar algo más, maestro. Pues nada más finalmente, lo que sí es que, repito, ya se abrió otro frente de guerra imperialista entre China y Estados Unidos. Y también tenemos que cuidarnos de esta guerra, porque finalmente, como dicen ellos militarmente, o en el lenguaje militar, hay víctimas o efectos colaterales. ¿Hasta dónde nos puede impactar y afectar, influenciar a los mexicanos o al resto del continente? Pues no lo sé, ¿verdad? Pero sí lo que quiero subrayar, que el caso de Nayef Yehia, que es un excelente investigador y escritor, él tuvo que emigrar. Es parte de la fuga de cerebros de México, donde no se les apoya a nuestros científicos, Pepe, ni a nuestros técnicos. Es el caso de Jacobo Grinberg, ¿verdad? Que tuvo que conseguir una beca para estudiar en Estados Unidos, en una universidad, tuvo que ir a otros lados, conseguir otras becas, porque en México no se apoya, y menos ahora en este gobierno no se apoya. Desaparecieron prácticamente la CONACYT, no se apoya, repito, la ciencia y la investigación. Por eso es que somos un país subalterno, un país subordinado y un país subdesarrollado, que dependemos
del comercio con los Estados Unidos y que ahora parte de la guerra de los aranceles, ahora también ya se nos va a venir encima la guerra de los hongos. Así que tengamos, porque México tiene muchísimos hongos, muchísimos hongos. En todo el país, en todo el territorio hay hongos de este tipo, para sanar las prácticas de nuestros brujos, ¿verdad? De nuestros sanadores espirituales. Nada más subrayar respecto a la fuga de cerebros. El mejor filósofo que hay actualmente en México, o ya desde hace años, Manuel de Anda se llama. Escribió un libro que está reconocido como una de las aportaciones más importantes al estudio del tiempo, del desarrollo del tiempo. Él escribió un libro que se llama 1000 años del tiempo. Es un libro estratégico, capital, para entender precisamente el desarrollo del tiempo. Hay muchas teorías, desde Federico Nietzsche, desde las culturas ancestrales sagradas europeas, hasta nuestros días. Entonces, Manuel de Landa, hace una historia muy documentada, incluso analiza el capitalismo, la navegación, el tiempo en el reloj. Bueno, es un libro muy erudito, pero también tuvo que emigrar y trabaja para la universidad, da clases y allá hace investigaciones en la Universidad de Nueva York. El otro, aparte de Yeya y de Manuel de Landa, es Heriberto Yepes, que es catedrático o era catedrático en la Universidad de Juárez, pero tampoco aquí se le apoyó. Y bueno, él actualmente es psicólogo o psicoanalista freudiano. Ha escrito muchos libros, incluso sobre el Imperio Norteamericano, un libro que ganó un premio nacional muy importante. Y él se ha tenido que ir a estudiar a la Universidad de Berkeley. Allá también trabaja en torno a las teorías del arte. O sea, que 3 de nuestras mentes más brillantes mexicanas no están trabajando en México ni para México. Fíjense nada más qué desgracia tan grande, cultural, académica, qué déficit tan afrentoso padece nuestro país. Todo por no darle apoyo económico que se justificaba con sus investigaciones y con la publicación de sus libros. Yo creo que la gente, los talentosos como ellos, van a seguir migrando de este país, porque no les queda de otro. En otros países, en el mismo Estados Unidos y en otros países de Europa o del mundo, los chinos están cooptando ahorita muchos jóvenes mexicanos, fíjense, talentosos desde luego. Y nosotros, pensando o planeando desde el gobierno federal o estatales o municipales, una serie de burdas tonterías que por eso nos mantienen en la esclavitud económica, política y además material. Así que esa es la situación, en este caso, de los hongos tóxicos que ahora van a ser utilizados, ya están siendo utilizados como armas letales, supuestamente en contra de los Estados Unidos. Vamos a ver en qué para esta guerra y eso lo comentaremos en su momento. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima.